La importancia de la democracia participativa. Escenario 6, Gran Politécnico Colombiano, segundo semestre, Constitución Cívica. Democracia constitucional. En el escenario anterior procuramos desarrollar algunas ideas acerca de lo que es conceptualmente la democracia. Sin embargo, en aras de explicar el concepto de democracia constitucional, nos urge también hacer claridad sobre lo que es una constitución. En general podemos afirmar que la Constitución como tal es la norma suprema, escrita o no, de un Estado soberano. Resalto de esta definición la idea de que no siempre se trata de una norma escrita en términos formales como existe en Colombia, pues hay países como el Reino Unido en donde no existe formalmente una constitución, lo cual no significa que no haya normas escritas en el Reino Unido, sino que existe algo denominado Constitución Británica. En cambio, los principios bajo los cuales se gobiernan el Reino Unido no están integrados en un solo y único texto, pues lo que sería una constitución británica se encuentra diseminada en diversos documentos, leyes, sentencias judiciales y tratados. Usualmente las distintas constituciones surgen como grandes pactos sociales realizados por las distintas fuerzas al interior de una sociedad, en aras de pactar las reglas básicas de juego que determinan el rumbo a seguir. Hay dos grandes antecedentes en este caso en Colombia. El primero de ellos, el de la Constitución de 1886, que surgió como un esfuerzo para reconfigurar la vida de la sociedad a finales del siglo XIX, después de grandes periodos de disputas, conflictos, guerras y competencia entre partidos. Sin embargo, hay analistas que señalan el alcance limitado de dicha constitución en tanto pocos años después de haber sido redactada. El país vivió una de las guerras más sangrientas que ha atravesado, la Guerra de los Mil Días, en proporción a los conflictos de hoy en día. Hay quienes señalan que dicho conflicto ha sido en magnitud el más devastador, en tanto las víctimas ocuparon un gran porcentaje de la población del momento y los daños que sufrió el país, incluida la pérdida de Panamá. Perduraron durante varias décadas, extendiéndose a lo largo de la primera parte del siglo XX. Sin embargo, este no es el lugar para examinar el éxito o el fracaso de la Constitución de 1886. El otro antecedente histórico de un pacto constitucional como pacto social es de la Constitución de 1991. El país a finales del siglo XX, a partir de la década de los 80, experimentó una fuerte convulsión social, criminal y conflictiva que llevó a que la nación planteara la necesidad de reorganizar la sociedad a partir de una nueva constitución. No podemos olvidar que a partir de la década de los 60 aparecieron grandes grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, unidos a otros grupos insurgentes muy significativos como el M-19, el Movimiento Revolucionario Quintín Lam, el EPL, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y otras más. El auge de esta fuerte presencia insurgente, unido al fenómeno de la criminalidad organizada en torno al narcotráfico, la presencia de los grandes carteles, el narcoterrorismo y demás, hicieron insostenible la vida en el país para finales de la década de los 80. Así, se recuerda bien la Constitución de 1991 pretendió como nuevo pacto social encarar los problemas que atravesaba el país, reintegrar a la sociedad a diversas fuerzas guerrilleras, dar garantías a los múltiples movimientos sociales y, en síntesis, reconstruir la sociedad a través de un gran pacto que dispusiera de nuevas reglas de juego para la nueva sociedad que se deseaba. No se puede olvidar que como fruto de esta nueva constitución, diversos grupos guerrilleros entregaron las armas y regresaron a la sociedad, específicamente el M-19 y el EPL, así como diversos personajes del narcotráfico se sometieron a la justicia. De este modo, una acertada manera de comprender lo que es una constitución es entenderla como un pacto social, un acuerdo de fundación social que establece un nuevo orden estatal, así como unas garantías inalienables para los ciudadanos, un nuevo conjunto de derechos. Otra de las definiciones que usualmente se utilizan para clarificar lo que es una constitución es referirnos a ella como norma suprema, carta magna o ley de leyes. En cuanto a la Constitución es el conjunto de normas predominantes de un Estado. Eso quiere decir que es precisamente en la Constitución donde reposa el ordenamiento jurídico definitivo de un Estado, por lo cual ninguna ley, decisión o acto puede ir en contravía de ella. Esta es la razón por la cual a partir de la Constitución de 1991 se creó en Colombia una alta
magistratura denominada Corte Constitucional, que tiene como función primordial la vigilancia de la constitucionalidad del Estado colombiano, que se respete lo consignado en nuestra Constitución en todas las instancias de la vida social. Ahora bien, la mayoría de las constituciones escritas se caracterizan porque están compuestas por dos grandes partes. Una primera en donde se da garantía a los derechos fundamentales y una segunda en donde se escribe el ordenamiento del Estado y a la vez se divide el poder. Cuando señalamos que la Constitución es ley de leyes, estamos afirmando que ninguna decisión estatal, acto jurídico o hecho social puede ir en contravía de los derechos fundamentales que garantiza la Constitución misma. Es precisamente en esa dirección que el concepto de democracia constitucional señala no solo la soberanía popular y la importancia del respeto de la decisión de las mayorías, sino a la vez que dicha democracia tiene que ajustarse a los principios consagrados en la Constitución. El ejemplo más elocuente de este concepto puede ilustrarse a partir del debate que desde hace varios años se dio en el país cuando la senadora Gilma Jiménez buscó impulsar la cadena perpetua para abusadores de niños en el país. Sin duda alguna, muchas personas respaldaron dicha iniciativa, pues una causa noble como la defensa de los derechos de los niños, como miembros más frágiles de la sociedad, es elogiable desde todo punto de vista.